A continuación, Poder Ciudadano. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Gijón. Poder Ciudadano. Saludos cordiales. La fuerza de la opinión pública, cimiento de la democracia, es un libro extraordinario de la autoría del máster, doctor en Ciencias Económicas, PhD, Ángel Polibio Córdoba Calderón. La obra de más de 500 páginas presenta la historia de la opinión pública de nuestro país desde su independencia, esto es, desde el año 1809 hasta el año 2023. Doy la más cordial bienvenida al doctor Ángel Polibio Córdoba, presidente ejecutivo de Sedatos, empresa de alta credibilidad, respetabilidad, que ya tiene 50 años de trabajo ininterrumpido en el Ecuador. Pues te felicito, Ángel Polibio, por esta segunda edición de una obra francamente de enorme valor. Y te consulto, ¿cómo se mide de manera correcta, de manera ética, la opinión pública en un país? Buenas noches, Ángel Polibio. Buenas noches, Patricio. Primero, no puedo dejar de manifestar mi gran complacencia de estar contigo, porque investigar es importante. Y llegar a los ciudadanos, a la población en general, a los empresarios, llegar a los obreros, en fin, tomar datos, ese es un gran pilar. Pero otro pilar que hace posible de que la opinión pública se convierta en una verdadera fuerza es el papel de los medios de comunicación. Uh-huh. Si yo escribo, si hacemos estudios, por aquí, por allá, y se queda en nuestro archivo, no hemos hecho nada. En cambio, es la difusión, ¿verdad? La difusión, el análisis, uh-huh, el hacer que la población pues conozca lo que sucede en el país. Porque son instrumentos de trabajo. Son instrumentos de trabajo diario. Uh-huh. Esa es realmente la fase clave para que el cimiento de la democracia, que es la fuerza de la opinión pública, se haga realidad. ¿Y cuáles son los factores claves para dar credibilidad a un estudio de penetración social? Porque hay estudios y estudios, empresas y empresas, fantasmas y otro tipo de estructuras serias que hacen una tarea con ética. ¿Cuáles son los elementos claves? En el libro al que haces tu referencia, yo justamente hago mención a cómo se hacían antes los estudios. Los periódicos, cuando estaban frente a algún acontecimiento importante, cuando estaban sobre todo en época eleccionaria, sacaban 10 millones de cupones y los distribuían en todas partes, en las plazas, en los estadios, en las iglesias, en los mercados en general, para que contesten. Entonces las personas querían, contestaban. A lo mejor no contestaban de acuerdo a lo que ellos decían, sino los que pensaban al lado. Se distribuían cual hojas volantes. Hojas volantes. ¿Ya? ¿Y qué pasa? Que entonces, el día anterior a las elecciones, sacaban en primera plana, ¿no? Estos son los triunfadores. Estos son los resultados que dirán las elecciones del día de mañana o el día de hoy. Sin embargo, surgieron científicos, profesionales, técnicos. Uno de ellos, un señor George Gallup, uh-huh,
en los años 35, que científico, estadístico, matemático, pues hizo no 10 millones, sino que hizo alrededor de unas 30.000, 40.000 entrevistas, pero con métodos probabilísticos. Ya. La selección es como cuando se va un médico a conocer cómo es lo que está el paciente, no le saca pues 1 litro de sangre, ¿no? Le saca unos cuantos centímetros. Basta con una muestra sanguínea para conocer algunos aspectos importantes de esa persona. De esa persona. ¿Es eso lo que hace? Esa persona resulta que para nosotros es el país, es la población en general. Y esa muestra de sangre representa la posibilidad de hacer una encuesta a un segmento que involucre a la mayor parte de la población, adultos, jóvenes, estratos medios, estratos populares, elevados, en fin. Es una proyección que se hace justamente tomando en cuenta lo que es la distribución de la población en general. Aquí en este libro, justamente yo hago una mención a eso y hago paso a paso cómo es lo que se hace el trabajo. Capaz de que la gente dice, bueno, ¿te das cuenta el país? Sin duda. El país en general. Y del país en general, las provincias. Y de la provincia a la ciudad. Y de la ciudad llega ¿dónde es lo que tiene que hacer? En este libro los ecuatorianos podemos entender la profundidad de lo que representa un estudio hecho de manera seria para obtener un resultado de la opinión pública. Este es un libro, reitero, de un gran valor. Una pregunta más bien de corte humano. Un carchense, un chico, seguramente de una familia media ecuatoriana del Carchi, ¿cómo es que estudia y es un matemático, un doctor en economía, un PhD, y se inclina por este tipo de investigación de lo que implica la opinión pública como cimiento precisamente del sistema democrático? Qué interesante. Yo soy carchense. Claro. Soy nacido en San Gabriel, que la UNESCO lo denominó pueblo mágico, porque tiene una serie de áreas muy bonitas. La gente ha sabido conservar su tierra. No he ido varios años. Mi padre llegó a ser en ese entonces presidente del consejo, ahora son alcaldes. Y mi padre fue mi profesor durante 10 años de matemáticas. Tu padre maestro. Maestro. ¿Ya? Y él estudió también en la Facultad de Filosofía y Letras, sacó su título de matemático. Y luego un profesor que era de él aquí, Luis Guerra, español, le dijo, tú debes ir a estudiar a la Universidad de Nueva York. Fui a estudiar allá. Fíjate. ¿Con beca? No, vivía una hija, una hermana mía, vivía en Nueva York. Él se fue a Nueva York a visitar a su hija. No deben haber muchos ecuatorianos con un PhD y con un doctorado en economía. Muy pocos. Entonces, yo hago referencia a esto. Y claro, ya vine a estudiar a la Universidad Católica Central. Incluso un año no pude estudiar porque no tenía 18 años. Tenía 17 y me dijeron, no puedes ingresar, tienes que entrar cuando tienes 18 años. Me recibió en la universidad el ingeniero Rubén Orellana Ricardo, que después fue rector de la Escuela Politécnica. Me dijo, ¿cómo no? Aquí no importa la edad, usted sabe, entra, si no, pum, usted entra a la universidad. Y estando en mis últimos años de economía, y esto vale que lo mencione, el director de la Junta Nacional de Planificación y Coordinación Económica, el doctor Germánico Salgado, ¿cómo no? Muy conocido, dice, tenemos que hacer un plan nacional de desarrollo. Era presidente de la Junta de Planificación don Clemente Yerobi Indaburu. Y yo era estudiante. Dice, pidamos a las Naciones Unidas que nos manden un equipo de expertos para que venga a ayudarnos. Y vino un equipo, entre ellos un profesor de investigación de muestreo, un doctor, Leslie Kish. Leslie Kish.
escogieron a una persona que tenga que ser ayudante de él y me escogieron a mí. Estuvo aquí varios meses y me dijo, tú tienes madera para hacer investigación por muestreo. Te invito a la Universidad de Michigan si acaso pasas los exámenes. Es decir, el doctor Leslie Keach es prácticamente el responsable de reclutar a Polibio Córdoba para llevarle a hacer una especialidad. Exactamente. Qué curioso. Y él, ¿cómo así es que advierte esa inclinación, esa madera, esa vocación tuya para este tipo de tarea? ¿Y cómo te parece que en el libro yo lo pongo a este señor? Claro que sí. Con mi maestro, porque este señor en el año 1948 hizo otra encuesta probabilística, 3,000 personas, y claro, Truman estaba de candidato, pero él estaba en segundo o tercer lugar. De acuerdo a lo que hacían los medios, las comunicaciones, en fin, en general, él hizo una muestra de 3,000 electores y salió pues lo que realmente se hizo. Truman, presidente de la República, al día siguiente de la elección, Truman se tomó una foto con Keach. Lo que ocurre es que si se hace un trabajo serio, un trabajo científico, un trabajo con conocimiento y un trabajo con ética, ese es el resultado. Y a lo largo de 50 años de trabajo de Sedatos, eso es lo que le ha dado al país una serie de herramientas para su crecimiento y desarrollo. Pero esas herramientas y esas valoraciones también han tenido su costo muy alto. Por lo reducido del tiempo del programa, que apenas dura 30 minutos, te pido, Ángel Polibio, que nos hagas un resumen compacto de las consecuencias que implica decir la verdad, de cómo al poder le molesta eso y cómo persigue usando a la justicia a su antojo. ¿Qué es lo que pasó con Ángel Polibio Córdoba Calderón con su familia? Porque cuando están atacando a una persona, sobre todo una persona que tiene un núcleo familiar tan unido, atacan al corazón de la familia. Muy bien. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Por qué se da esta persecución? Muchas gracias por esta pregunta. La voy a comparar rápidamente, este acontecimiento, voy a compararlo con otro que me pasó en Colombia. Tan pronto yo me gradué en la Universidad de Michigan, al mes me llegó un nombramiento de las Naciones Unidas. Queremos nombrarlo a usted, señor, experto en investigación por muestreo para los países latinoamericanos. Yo tenía 29 años, fui a Colombia, y en Colombia, pues, un centro muy bueno, yo estaba con el DANE, entonces hicimos un estudio sobre la situación del empleo en todo el país, una rueda de prensa. El experto de las Naciones Unidas va a hablar cómo está la situación de empleo en Colombia. En primera página yo aparezco y digo, lo que ha crecido en Colombia es el desempleo. Con tales tasas y tales tasas. Regresé al otro día y el director de donde yo estaba dijo, el presidente de la República te va a mandar sacando. Porque ¿cómo es posible? Y eso ocurrió. Entonces, fui donde el presidente de la República, Carlos Lleras Restrepo, y cuando me recibió dijo, pero si ha sido un jovencito, hágame el favor de decirme cómo hizo. Tuviste que demostrar al presidente de Colombia qué es lo que ocurrió. En pocos minutos hizo esto. Entonces me dijo, señor, doctor Córdoba, usted se queda trabajando conmigo. Esa es la reacción de una persona de talento y de un demócrata que, midiendo la profundidad y la seriedad de ese tipo de trabajo, más bien lo utiliza a su favor para buscar cómo se puede rectificar políticas. ¿Qué pasó en el Ecuador? En síntesis. En síntesis, fundamos Sedatos en el año 1974 y yo en ese entonces estaba trabajando en México, donde también me fue bastante bien con los presidentes de allá, ¿no? Luis Echeverría, excelente. Entonces yo hacía mis trabajos, como te digo, desde el año 74, estábamos en plena dictadura, y el señor Guillermo Rodríguez Lara me llamó una vez también.
Y me dijo, bueno, explícame esto. Y también se hizo un hombre que buscaba y utilizaba mi información. En los años 10 a 17. Si es que tú adviertes la historia ecuatoriana, la presidencia de Guillermo Rodríguez Lara fue muy positiva en una serie de campos específicos. Y curiosamente, él, antes que perseguirte, lo que hace es pedirte el apoyo de datos, de cifras, de estudios. En esta Ahí página, está, ¿cómo no? En esta página, ahí ven ustedes el estudio de todos los presidentes desde el año 1974. Con resúmenes específicos, ¿cómo no? Desde el año 74 hasta cuando estamos ahora. Entonces, yo hacía mucho comentario en la cátedra universitaria. Estuve, pues, no había universidad en la que no me recibían. La Universidad Central también me concedió el doctorado en Ciencias Económicas. Creo que somos 2 o 3 graduados en la Facultad de Economía. Y cuando se presentaba el señor presidente de entonces, de la década del 10-17, incluso en la cátedra universitaria de San Francisco, decía una serie de datos que no eran los correctos. Entonces me acuerdo una ocasión en Radio Democracia, daba datos y daba datos y daba datos. Entonces yo le llamé al director, le digo, lo que estaba diciendo a Gonzalo Rosero. Le digo, lo que está diciendo no es así. Venga mañana. Me fui. Qué brutal. Ángel Polibio. Y luego, verás, dice, entonces ahora quiero tenerlos a los dos. Fuimos los dos. Para confrontar los datos. Y dijo, a ver, la población, los oyentes nos digan a quién le creen. Me creyeron a mí, pero enormemente. Pero claro. El día 21, no? El día 16, en el año 2017, vino la exit poll. La primera exit poll que se hizo en el Ecuador fue el 16 de enero de 1978, cuando los ecuatorianos decían cuál proyecto de constitución aceptan, el nuevo o el de la 45 reformada. 5 de la tarde nosotros teníamos el resultado y entregamos a Galo Plaza Lazo, que era el presidente del referéndum. Aquí está. Y fue exactamente con lo que se reflejó en las urnas, ¿cómo no? Entonces, ¿qué pasa? Que en el año 17 nosotros dimos los resultados y el ganador era el señor Lazo, el segundo era el señor Moreno. Bien, mi hija Nancy en un canal, mi hijo Carlos en otro canal y yo en otro canal con el Alfonso Espinosa de los Monteros. Después de una hora se fue el sistema. Se fue el sistema. El famoso apagón, ¿no? Un tremendo apagón. Famoso apagón. Y cambiaron las cifras. ¿Cómo no? En la primera vuelta, el señor Moreno sacaba, de acuerdo al Consejo Nacional Electoral, 39.5. De acuerdo a nuestra exit poll, 39.7. O sea, una cuestión seria. Pero en esta ocasión se dio eso. Y por esas cosas del destino, alguien que estaba metido, sin saberlo, estaba metido en esos datos y entregaba datos y entregaba información. Conforme iba avanzando, había ocasiones en que, claro, el señor Moreno estaba en primer lugar y en segundo lugar el señor Lazo, pero eso es lo que le difundieron. Pero el exit poll determina un resultado en el que ganaba Lazo. Así es. Como tú eso lo publicas con directo apego a las cifras del exit poll, eso molesta y se inicia un proceso penal de persecución. Una persecución en la que era el día domingo 7 era del 11, me parece, de abril. Me llama un yerno mío y me dice, bueno, van a allanar las oficinas. Él es abogado y tenía conocimiento de qué es lo que estaban haciendo. Allanaron las oficinas y el país debe recordar que además por motivos de salud el doctor Ángel Polibio Córdoba se encontraba en el exterior. Pero tú tuviste la entereza de retornar al país para dar la cara y decir, aquí estoy. ¿Sabes lo que pasó? Que yo estaba en Estados Unidos, como bien dices tú, y los abogados de acá me dicen, mira, dieron la prohibición de que salga del país. Pero no. Estoy fuera. Mañana regreso. ¿Cómo va a regresar? Claro. 2 días después, 3 días después estuve aquí. Así es. Los medios me recibieron. Pero después de un largo, tortuoso, fastidioso proceso penal de persecución política dirigido desde el más alto nivel del país,
resulta que finalmente los jueces Y las establecen las cortes, la Corte Provincial de Pichincha establece la ninguna existencia de delito por parte de el presidente ejecutivo y de la empresa Sedatos, estableciendo la ninguna posibilidad de lograr lo que se quería, que era encarcelar y cerrar a una compañía. Una cuestión que vale la pena decirla. Cuando estábamos en plena discusión, había mucha gente tan interesante, tan buena, pues tan noble, nos hizo una recepción. Y estaba yo ya pues fijado de que tengo que caer preso, porque la única forma de que yo no caiga preso era entregándolos a mis hijos. Porque yo lo que me dolía así mucho es de mis hijos, tuvieron que salir de aquí, del país. Mi esposa, que se llama Nancy Leguízamo. Una dama de primera. Mi compañera de toda la vida. Una gran señora que desde este programa le hago llegar un homenaje, porque una compañera de vida, una guerrera, una mujer de semejante talento y decisión de acompañar a su esposo, fue el pilar de defensa tuya. Desde que inicié mis clases, desde que me preparaba para entrar a la universidad, no tienes idea. Compañera de vida, ¿no? Compañera de la vida. Y cuando yo estaba justamente amenazado de que pues tengo que ir preso, en esa recepción, ella dice, voy a dar mi punto de vista. Si lo ponen preso a mi esposo, voy con él. A mí que me pongan en una cárcel cercana a él. Tuve el privilegio de ser uno de los ecuatorianos que juntó su voz para pedir justicia en favor de la verdad procesal y de la verdad de hechos fácticos que estaban en un proceso. Asistí a esa reunión junto a miles de ecuatorianos que teníamos un solo propósito: que la justicia enderece su conducta de acuerdo a las tablas procesales y a la ley, no más. No más. Y eso es lo que ocurrió. Ahora te digo, Patricio, estamos celebrando ya cerca, en el 18 de diciembre, 50 años. Y estamos con una tarea de hacer un análisis del Ecuador de los últimos 50 años. Qué interesante. De 1970, de 1974. Desde el 74. 1974 hasta el año 2024. 50 años. 50 años. Ya. Entonces, en este libro hay algo, pero enormemente valioso, que se llaman los QRs, ¿no? Estos QRs, estas figuritas tan bonitas, ¿no? Estos QRs. Eso es para ingresar y para seguir con los estudios. Entonces, Ángel Polibio. Quiero decirte, estos QRs que ustedes ven, usted le aplica a su celular o a su computador. Se amplía la información. Y la tiene. La Junta de Gobierno del año 9 de agosto del año 1809. Claro que sí. Ángel Polibio, te quiero proponer que hagamos un segundo programa, porque me han dicho que el tiempo concluyó, pero no quiero que tú nos dejes sin una síntesis brevísima del último estudio que se hace para ver cómo están los candidatos o precandidatos a la presidencia. Con tu licencia, por favor, vamos a eso, porque complementamos ya el tiempo del programa. Solamente en 10 segundos, esos QRs de los que están en el libro ahora están puestos a agosto del año 2024. O sea, van a estar al día. Este libro va a estar al día. Excelente. ¿Qué es lo que pasa con el Ecuador? Estamos en una situación de un proceso electoral, que no ha habido proceso electoral que no le hayamos hecho seguimiento desde el año 1978 hasta esta parte. Pero nunca nos hemos encontrado con la indecisión tan elevada que existe en parte de los electores. ¿Qué porcentaje de indecisos encuentra Sedatos? Bueno, hace 3 semanas estaba en el 75.1. 75.1. La semana pasada, cuando hicimos el estudio
hasta el 24 de agosto, 3.238 hogares distribuidos en todo el país, ¿no? Nos pone pues que está en el 71, ha bajado 5 y hay la tendencia a bajar. Entendiendo que hay un 70% de personas indecisas, ¿cuáles son los 3 primeros candidatos que están de acuerdo a este estudio? Yo no quisiera dar cifras, porque está tan... Nombres nada más. Están los nombres que están en los primeros lugares, son el señor Noboa. Daniel Noboa Asín, en segundo lugar Luisa González. ¿Y tercero? En tercer lugar, con una diferencia bastante grande, está casi con 20 puntos atrás, el señor Jan Topic. Ya. Entonces, de las primeras valoraciones, con un 70% de gente que no toma todavía una decisión, está en la tabla primero el presidente, segundo Luisa González, tercero Jan Topic. Vamos a tener necesidad de un segundo programa porque con invitados de la talla de Ángel Polibio Córdoba, así va a requerir nuestros televidentes. Agradezco al doctor Córdoba Calderón. Con ustedes nos volvemos a encontrar en la señal de Telesucesos el próximo viernes y el domingo a las 21:30. Luego estaremos en redes sociales. Una buena noche para todos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Gijón. Poder Ciudadano,